Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores de Guardia Civil, saludos, queridos alumnos de TECOL. Continuamos con la cuarta sesión de régimen jurídico del sector público. Bien, vamos a ver un poquito lo que hemos visto. El objeto de la ley, el ámbito subjetivo, principios, tanto los generales como los principios de intervención, que era cuando ejercían su poder sobre el ciudadano. Después, las administraciones públicas, o que eran organismos públicos. Bueno, la administración pública efectivamente lo primero son los órganos de los ministerios, ¿no? Pero eso ya lo conocemos, secretario. Eso ya lo veremos ahora en la ley del gobierno, más adelante. Y aquí pues era un poco lo que nos podía surgir alguna duda en los organismos públicos, entidades públicas vinculadas o dependientes. Pasábamos a órganos administrativos que se dividen en lo más elemental, que son unidades administrativas, las típicas oficinas, órganos administrativos, que son esas mismas unidades, pero que tienen efectos jurídicos frente a terceros, ya deciden, o su intervención en alguna actuación de la, como se dice, de la AP activa, necesita el informe de estas personas. O lo consultivo, luego la competencia, que decíamos, la competencia es lo que se le da a un órgano para decir usted su función es esta. Y por esto es lo que va a cobrar. Es irrenunciable, pero luego en el ejercicio de la misma, pues son, normalmente es el mismo órgano atribuido el mismo órgano que la tiene atribuida a la competencia, normalmente. Pero salvo en los casos de delegación y avocación. Pero además hay unas figuras en que si la ejerce el órgano administrativo, pero también sí hay una serie de elementos determinantes que se alteran. Quedaron con esto elementos determinantes que se alteran. La delegación se repite aquí y aquí, están los dos sitios. La vocación no, solamente aquí. Y aquí en lo de los elementos determinantes, la encomienda de gestión, degradación de firma y la suplencia. Hablábamos entonces lo que era la titularidad de la competencia y lo que es su ejercicio. Vimos la desconcentración y la delegación. Bien, pasamos a la vocación. Vamos a ver un momento. La vocación, un momentito, un segundo. Un segundo. Un momento. Porque este es el tema, está más actualizado en otro documento que es aquí. Vale. Buscamos a vocación. Ya son muchos los documentos que tenemos y a veces, a ver, quiere irse. Bien. La vocación. Bien, aquí está esto subrayado. Vale. O sea, está ampliado. Vamos a hacer las mismas operaciones. Delegación. Quieto. Habla cuando te lo pide y no hable cuando quieras. Bien, quedamos en la vocación. Vamos a ver qué nos dice ahora Robotina de lo que es la vocación. La avocación, por ejemplo, brinda a los órganos superiores la capacidad de asumir la resolución de asuntos que normalmente serían competencia de sus órganos subordinados, cuando existen circunstancias específicas que así lo justifican. Esto puede ser especialmente útil en situaciones donde se requiere un análisis técnico, económico, social, jurídico o territorial más profundo que va más allá de la capacidad de los órganos inferiores. Sí, puede haber algunos órganos inferiores que tiene su competencia, el órgano inferior, pero este objetivo, este presupuesto, pues desborda la capacidad del órgano que tiene ordinariamente la facultad para instruir los expedientes. Entonces decimos ejercicio de la competencia por el órgano abocado,
que es el superior, ¿no? Es lo contrario a la delegación. La delegación es que el superior entrega al subordinado y aquí la vocación es que el superior recoge del subordinado. Entonces, la ejerce la competencia, el órgano abogado ejerce y no conlleva alteración de los elementos determinantes como si ellos llevaban el resto. Definición legal. Órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos, no uno, sino uno o varios, cuya resolución normalmente, ordinariamente o por delegación correspondería a órganos administrativos dependientes. Es decir, puede ser ordinariamente o que lo tenían delegado. Entonces, al tenerlo delegado, también ejercían la competencia, pero ahora se la quitan. Cuando circunstancia, obviamente tiene que haber circunstancia porque si no le dio un poco feo, ¿no? ¿Cómo que en este caso mi jefe me quita, no hace más que echarme bronca y ahora va y me lo quita? Pues bueno, tiene que haber circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación, en órganos que no dependan jerárquicamente, que hablábamos cuando sabemos que la delegación se podía hacer en órganos no dependientes. El conocimiento de un asunto podrá ser abogado únicamente por el delegante. En una palabra, yo delego una función, yo soy la autoridad, delego la función puede ser, en un subordinado mío o en alguien que no es subordinado mío, es subordinado de otro colega mío, digamos, en vez de un hijo es un sobrino, por entendernos, es un sobrino, que ya vimos que tiene que contar con la anuencia de mi colega. Bien, entonces cuando es un órgano no dependiente que depende de mi colega, depende de él, ese colega, que es superior de este órgano de abogado, no puede recoger la abogación, ¿no? Porque no es su elemento. El único que puede abogar a ese órgano delegado es el órgano que produjo la vocación. Vamos a ver. En los supuestos de órganos no dependientes, jerárquicamente el conocimiento podrá ser únicamente por el órgano delegante, que fue el órgano que delegó este asunto, que no tiene por qué ser su jefe, por tanto no depende jerárquicamente. Bien, en todo caso, esto sí, esto como pues hay particulares implicados en el concurso, pues en la subasta o en el contrato, esto hay que hacer mediante acuerdo motivado explicando esto, que es circunstancia técnica, económica, territorial, y esa motivación deberá ser notificada a los interesados si los hubiera, porque el interesado tiene derecho a saber cómo están variando las circunstancias. Igualdad con anterioridad o con simultaneidad a la resolución final. Es decir, bien en el momento que se produce la abogación o bien la resolución final del asunto, es decir, en cualquier momento, en una palabra. Bueno, ya que nos encontramos aquí con la primera pregunta, vamos a darle una vuelta a estas páginas que veremos que son pocas y hay muchas preguntas. Por eso lo hemos separado del anterior tema. Hay muchas. Tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a llevar esto para abajo, para que aparezca aquí, 5, 6, 7, no, 3, 4, 5, 6 y 7. 7, vamos. Aquí no nos ha respetado el 8,5, que es el paso. Y los cuestionarios. 7 está bien, que son esto se puede quedar en 2 páginas y han salido 7 preguntas. Por eso digo que la utilidad de estas clases y de estar alumbrado con las preguntas reales, pues es de una tremenda eficacia. Bien, la encomienda de gestión. Vamos a cambiarlo aquí abajo para verlo completo. Esto es otra historia. Es que, bueno,
Aquí las preguntas son la correcta. En todo caso, la votación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado. Acabamos de leerlo. ¿Qué técnica del derecho administrativo cuando un órgano superior reclama? Ya no hay ni que seguir leyendo la vocación directamente. Bien, la encomienda de gestión. Yo tengo que, como el ejemplo típico, soy el Instituto Español de Meteorología y necesito que se mida el agua del mar en cada una de las costas de las provincias. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿Meto más empleados o encomiendo la gestión a las comunidades autónomas o las provincias? Me sale más barato, ¿no? Sale mejor para el Estado. En vez de hacerlo yo y tener que crear una oficina nueva y demás, pues entonces encomiendo la gestión a medios que ya tienen las provincias o las comunidades autónomas o quien sea, u algún organismo de derecho público o un organismo público, se lo encargo y ya está. Se le va a pagar, por supuesto, se les paga. Se les paga con con créditos. Bien. Encomienda de gestión, ¿qué nos dice que es? La encomienda de gestión, por otro lado, permite que una entidad o un órgano encomiende a otro la realización de actividades materiales o técnicas que están dentro de su competencia. Claro, es decir, el órgano que va a recibir la encomienda, al que yo busco para que me lo haga, lo tiene dentro de su competencia también. Pero que pueden llevarse a cabo de manera más efectiva por parte de otra entidad. Esta figura promueve la colaboración y la optimización de recursos dentro de la administración pública. Bien. El ejercicio de la competencia conlleva la alteración, que ya lo dijimos arriba, lo he traído aquí abajo para que, si saliera la pregunta, y vamos a la chicha. La realización, vaya hombre, la realización de actividades de carácter material o técnico. He puesto material ahí porque es que aquí la pregunta era actividades de carácter material, ¿veis? No podéis decir, bueno, es que falta técnico, no, de carácter material sí, de carácter técnico también, era la encomienda de gestión. Fijaros qué rapidito se ha arreglado aquí la pregunta. Bien, a la competencia de órganos administrativos o de las entidades públicas, etcétera, podrá ser encomendada a otros órganos o a otras entidades, de la misma o de distinta. Hasta ahora hemos hablado de cosas que se hacían dentro de la misma administración pública. El gobierno dentro del gobierno, la comunidad autónoma dentro de sí misma y los ayuntamientos y provincias dentro de ella. Ahora, aquí no. Puede ser en cualquier otra administración pública. Se puede hacer una encomienda de gestión del Estado pues con las comunidades autónomas para alguna actividad que le interesa al Estado. Por razones de eficacia, nos dice, cuando no se posean medios técnicos idóneos y para no contratar nuevos, pues lo que hago es la encomienda y no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la gestión de contratos. Es que hay cuestiones que hay que contratarlas con el público en general, con el ciudadano, con las empresas jurídicas o individuales. Esos son contratos de la ley de contratos del sector público. Aquí simplemente estamos hablando de entre una administración con otra administración. Bien. No supone la cesión de la titularidad, hemos dicho, ni los elementos sustantivos, ni de los elementos. Vamos a quitar esto de porque esto era antes de haberlo aclarado ahora, de su ejercicio. Y el hecho de tener que dictar actos o resoluciones de carácter jurídico sigue siendo responsabilidad del órgano encomendante, del que manda que se haga. Y el órgano encomendado lo único que tiene es que, bueno, aparte de hacer el encargo, también es el encargado del tratamiento de los datos de carácter personal. Aquí la pregunta era las encomiendas de gestión. En todo caso, la entidad o órgano encomendado tendrá la consideración de encargados de los que pudiera tener acceso a la ejecución de la encomienda. Así de sencillo. La formalización de las encomiendas, claro, aquí ya hemos dicho misma o distinta administración pública. Porque dentro de la propia administración, pues con acuerdos, se acabó, se hace un acuerdo, no hay que darle más
publicidad. Pero cuando hablamos de presupuestos diferentes, aquí ya tendremos que hacer otro tipo de cosas. La formalización seguirá la siguiente regla. Si es dentro de la administración, de la AGE, por ejemplo, dentro de ella misma, de un lugar a otro, pues entonces sería por acuerdo expreso, acuerdo formalizado, las dos partes están, en el comandante y el encomendado, están de acuerdo expreso. Siempre estas cosas hay que publicarlas en el BOE, pero ¿quién es el que paga? El encomendante, o sea, según es decir, el ámbito territorial y el ámbito legal y demás, incluso los gastos corresponden al órgano encomendante, que es el que ha encargado. La validez de los acuerdos nos dice que cada administración podrá regular. Ahora, entre distintas administraciones, ya no vale el acuerdo, tiene que ser convenio, papeles firmados. Deberá ser publicado en el BOE también, según la APP del órgano también encomendante. ¿Vemos? El comendante y el encomendante. Salvo el supuesto de la gestión ordinaria, que también lo pueden publicar si les apetece en los boletines de las comunidades autónomas o el boletín de la provincia, son las diputaciones provinciales, porque los ayuntamientos no tienen boletín, tienen listo su cuadro de anuncios, pero todo lo que afecta directamente a municipios lo publica la provincia. Bien, vemos ahora la delegación de firmas, vamos a darle un poquito aquí abajo para verlo mejor. Esto es lo mismo que la delegación, pero solamente de la firma. Hay veces que la cantidad de documentos a firmar puede ser enorme, enorme. Entonces es conveniente, pues yo digo, oye, yo no puedo estar todo el día firmando. Lo que se hace en la Guardia Civil es que los documentos que van hacia la superioridad sí los firma el órgano del titular. Pero si el coronel de la comandancia tiene que enviar copia de todos los papeles a las compañías, y son 7 compañías, pues fijaros, cada papel son 7. Pues lo pueden delegar pues en el teniente coronel que tenga segundo, en un comandante, la firma, solamente la firma. Él sigue teniendo la responsabilidad, sigue teniendo todo, pero firma por delegación, igual que dijimos en la delegación de arriba de funciones, hay que acotar en el papelito que el que firma es un delegado, no es la autoridad. Vamos a ver qué nos dice aquí de la delegación de firma. La delegación de firma, a su vez, permite que los titulares de órganos deleguen la firma de resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas subordinadas. Esto agiliza los procedimientos administrativos y permite una toma de decisiones más eficiente, sin alterar la competencia del órgano delegante. Bien, aquí volvemos otra vez que son unidades administrativas subordinadas dentro de la misma administración. El ejercicio de la competencia conlleva alteración de los elementos determinantes, como es el hecho mismo de la firma. Los titulares podrán, en materia de su competencia, que ostenten bien porque se le ha atribuido por ley o se ha nombrado, o bien porque tienen la delegación de otra autoridad, no pasa nada, ellos son delegados de funciones, pero ellos a su vez pueden delegar su firma. Yo puedo recibir una delegación de una función de un ministro, que me lo ha encargado a mí, pero la firma yo la delego en otro. Delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de órganos unidades que de ellos dependan. Aquí volvemos otra vez al interior, dentro de los límites señalados para la delegación, que era aquello de la Casa Real, el presidente del gobierno, los presidentes de comunidades autónomas, que eso no se puede, no puede firmarlo mi delegado de firma, tengo que firmarlo yo. ¿Bien? La pregunta es muy sencilla, la correcta en los actos que se firmen por delegación será costar. Bueno, nos quedaba esto. Sí, en las resoluciones y actos que se firmen por delegación, el que va a firmar tiene que poner encima del lugar donde se firme que se hace por delegación de firma y mencionar de qué autoridad es la procedencia. Es decir, firmado el coronel por debajo, por delegación, el teniente coronel.
así. Bien, vamos a ver la suplencia. La suplencia es una figura que entra en juego en situaciones de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación de los titulares de los órganos administrativos. Garantiza la continuidad en el ejercicio de las competencias y funciones administrativas en momentos en que los titulares no pueden desempeñar sus roles. Bien, aquí tenemos casos concretos. Vacante, se ha ido el coronel que hay, hasta que venga el siguiente coronel, pues tiene que alguien que ocuparse, y al teniente coronel más antiguo o lo que sea. Ausencia, vacaciones, enfermedad, hospital, abstención o recusación, que lo veremos a continuación, que son como un máximo de 3 días, pues entonces se puede, hay que buscar quién va a suplirlo. El ejercicio de la competencia también conlleva la alteración de los elementos determinantes, porque el determinante es el que suple. Nos dice que la forma que disponga cada administración, los titulares, cada administración, se me ha olvidado deciros que todo esto que estamos hablando de la vocación y demás, esto forma parte de la parte básica que tiene esta ley, porque todo esto lo volveremos a repetir cuando se trate en la AGE. Entonces, pues, dice aquí, en la forma que disponga cada administración pública, veis que es básico. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente, ya no que el teniente coronel se quede de jefe, sino temporalmente, en estos supuestos vacante, ausencia, enfermedad, y la extensión o recusación. Si no hay nadie designado, no se ha designado previamente, se ejercerá por quien designe el órgano administrativo superior de que dependa. El coronel se ha ido, hay vacante o está enfermo, él no puede nombrar al que le corresponda. En el ejército lo tenemos fácil porque sí, es más antiguo, pero en un órgano administrativo que hay 5 personas, que no hay una relación jerárquica clara entre ellas, pues entonces, ¿quién es el que nombró al que falta, al suplido? ¿Quién lo nombró? Pues esa misma persona es la que tiene que decir quién lo va a suplir. La suplencia no alterará la competencia y para su validez no será publicada la publicación. Es una cosa tan débil que no, por ejemplo, aquí en la delegación de firmas se hará constar la circunstancia, pero en el documento tampoco hay publicación. Para su validez no es necesario la publicación. Son elementos ya muy de poca entidad. Pues aquí también tampoco es necesaria su publicación. En el ámbito de la AGE, aquí ves, ya es un ámbito AGE, la designación de suplente podrá efectuarse. Los departamentos ministeriales, los ministros, sus secretarios, todo este asunto, pues cuando hablan de cada uno, de cómo se estructura, la estructura orgánica básica, pueden en ese órgano decir quién va a ser el suplente de la autoridad de que esté hablando. Lo pueden decir. Pero si no lo ha dicho, el decreto de estructura básica, que veremos dos a continuación, que es el del Ministerio de Defensa y el de Interior, pues ya lo veremos ahí mejor. Por el órgano competente, en caso de que no esté previsto en la estructura orgánica, el órgano competente para el nombramiento del titular. Lo acabamos de decir. ¿Quién ha nombrado al que falta? Pues el superior nombra al suplente. Cuando en el propio acto de nombramiento, cuando le da posesión al subordinado, queda un poco feo que en el acto de posesión diga, bueno, y el suplente va a ser fulano. Esto yo no lo he visto que en ningún acto de nombramiento, aunque por escrito, si el acto es por escrito, pues sí puede acordarse. O directamente en el momento posterior, cuando se produzca la suplencia, directamente en el momento en que se produce. Las resoluciones y actos que se hará constar estas circunstancias y se especificará también el órgano que está ejerciendo la suplencia. Y se especificará el titular del órgano, pues igual. El coronel, por suplencia, porque está vacante o está enfermo, igual que cuando era la delegación de firma. Las preguntas son sencillitas. Aquí dice que en los actos
que se firmen por delegación, y la incorrecta nos cuenta que para que tengan validez la suplencia es necesaria su implicación y no implicará alteración de la competencia. Sí que es verdad que no altera la alteración de la competencia, pero no es necesaria la publicación. Bien, aquí acabamos decisiones sobre competencia, porque hay cuestiones, hay situaciones donde dos órganos quieren entender de un mismo asunto, porque cree que les toca a ellos, o cree que no les toca. O sea, está la competencia positiva, dos que quieren intervenir, o la negativa, dos que no quieren intervenir. Alguien tiene que tomar una decisión aquí. Y nos dice que el órgano administrativo que se estima incompetente, dice, no, esto no es mío, esto no hay que llevar, es de otro. Remitirá directamente las actuaciones al órgano competente, debiendo informar al interesado. Esto es interesante porque con esto evitamos, el paseo entre ventanillas. Si yo coloco un documento en una administración y me he equivocado, pues lo que no voy a hacer es recibir el mismo documento diciendo, oiga, coge usted estos papeles y llévelos usted a otro sitio, que yo no soy el competente. No es así. El incompetente debe remitir las actuaciones al órgano que considere competente. Eso sí, notificándolo al interesado para que sepa, bueno, que se equivocó a la hora de elegir la dirección de su documento. Los interesados que sean parte en el procedimiento también podrán dirigirse directamente al que se encuentre conociendo, sabiendo que no, que se han equivocado y es competente, para decirle, decline usted su competencia y remita lo que yo le traje al órgano que es competente. Pues mi ahorrar, o sea, aquí ya la carga la tiene el incompetente, que debe de hacerlo él, o también el interesado se puede dirigir a este órgano incompetente para que decline, lo abandone y remita al órgano competente. O que estime competente, decline su competencia y remita, o que estime, o pueden ir directamente al competente, y usted me he equivocado, se lo he mandado a otro. Al competente, para que esté competente, requiera al otro, inhíbase usted de este documento que es mío. ¿Eh? Aquí se encuentra el que está conociendo que es incompetente. Decline su competencia y remítalas a fulanito. Aquí voy directamente al competente. Digo, me he equivocado. Requiere usted de inhibición, que se inhiba, que no siga el anterior y lo coge usted. Bien. Por otro lado, conflictos de atribuciones, que fijaros aquí dos preguntitas en nada. Conflictos de atribuciones, lo que decíamos, positivas o negativas. Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma AP no relacionados jerárquicamente. Es normal, entre órganos de la misma AP, siempre el que tiene más mando, pues el que más elevado en el cargo, manda sobre el anterior, y no relacionados jerárquicamente. En una palabra, en la Guardia Civil. Podrán suscitarse entre órganos no relacionados, dos sargentos. Puede creer que sus demarcaciones, pues, oye, el cadáver ha aparecido allí o ha aparecido aquí, ¿no? Y inhibirse o quererlo llevar. Porque no están relacionados jerárquicamente, porque son sargentos. Lo que no puede es tener un conflicto de un teniente con un sargento. Si hay teniente y sargento, no hay conflicto. Es el teniente el que manda y se acabó. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser de la misma AP. Tampoco puede tener un conflicto el sargento de la Guardia Civil con un sargento de la China, porque son administraciones diferentes. Ya sería la propia administración la que solayaría este problema. Bien, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento, si ha habido un error y hay alguien que ha llevado el expediente hasta el final, eso ya no se puede envolver. Tiene que decir mientras no haya finalizado el procedimiento. Y aquí tenemos, pues ya lo veis, ahora vais a tener tiempo de verlo mientras nos habla
nos lee esto si quiere, Robotina. Unidades administrativas. Definición y estructura. Elementos básicos de las estructuras orgánicas. Comprenden puestos de trabajo o dotaciones vinculadas funcional y orgánicamente por una jefatura común. Estamos repasando. Órganos administrativos. Funciones y atribuciones. Unidades administrativas con funciones que generan efectos jurídicos frente a terceros o de carácter preceptivo. Delimitación. Cada administración pública AP delimita sus órganos administrativos según su ámbito competencial y especialidades organizativas. Requisitos para la creación. Necesidad de determinar la integración en la AP, dependencia jerárquica, funciones, competencias y dotación de créditos. Prohibición de duplicidad. No se pueden crear órganos que dupliquen otros existentes sin supresión o restricción adecuada de la competencia de estos. Instrucciones y órdenes de servicio. Posibilidad de dirigir actividades de órganos dependientes. El incumplimiento no afecta la validez de los actos administrativos, pero puede conllevar responsabilidad disciplinaria. Órganos consultivos. Autonomía y funcionamiento. Pueden ser autónomos o actuar a través de servicios de asistencia jurídica. Deben operar sin dependencia jerárquica y sin recibir instrucciones de los órganos que elaboraron disposiciones o actos objeto de consulta. Competencia. Irrenunciabilidad y ejercicio. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la poseen atribuida, salvo en casos de delegación o avocación legalmente previstos. Formas de alteración. Incluye delegación de competencias, encomiendas de gestión, delegación de firma y suplencia, sin alterar la titularidad de la competencia. Desconcentración de competencias. Proceso y requisitos. Posibilidad de transferir el ejercicio de competencias a órganos jerárquicamente dependientes, según normativa aplicable. Delegación de competencias. Procedimiento y limitaciones. Posible entre órganos de la misma AP o en organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas. Requiere aprobación y publicación en boletines oficiales. Exclusiones específicas. Específicas. Avocación. Condiciones y procedimiento. Órganos superiores pueden avocar asuntos de órganos dependientes por motivos específicos. Requiere acuerdo motivado y notificación a interesados. Encomiendas de gestión. Alcance y formalización. .
Actividades materiales o técnicas pueden ser encomendadas a otros organismos por razones de eficacia y técnicas. Formalización, acuerdos dentro de la misma app, convenios entre diferentes app. Delegación de firma. Condiciones y efectos. Posible en materias de competencia del titular. No altera la competencia y requiere constancia en actos firmados por delegación. Suplencia. Casos y procedimiento. Temporal en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación. Determinación por el órgano superior o normativa específica. Decisiones sobre competencia. Procedimientos y resolución de conflictos. Mecanismos para remitir asuntos a órganos competentes y resolver conflictos de atribuciones entre órganos de la misma app. ¿Qué son las unidades administrativas? Son elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas que comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla, vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. ¿Qué se entiende por órganos administrativos? Son unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tienen efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. ¿Quién tiene la competencia para delimitar las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios? Corresponde a cada administración pública AP delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. ¿Cuáles son los requisitos para la creación de cualquier órgano administrativo? A. Determinación de su forma de integración en la app de que se trate y su dependencia jerárquica. B. Delimitación de sus funciones y competencias. C. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. ¿En qué casos se permite la creación de nuevos órganos administrativos? No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. ¿Qué pueden hacer los órganos administrativos mediante instrucciones y órdenes de servicio? Dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes. ¿Cómo afecta el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos? No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. ¿Qué es una administración pública AP consultiva? Puede articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la AP activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que la competencia sea irrenunciable?
La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. ¿Qué elementos determinantes de la competencia pueden ser objeto de delegación? Los elementos determinantes, sustantivos de la competencia que pueden ser objeto de delegación son la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. ¿Qué implica la desconcentración de competencias? Implica que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos pueden ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquellos, de acuerdo con las normas de atribución de competencias. ¿En qué circunstancias se considera que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes? Si alguna disposición atribuye la competencia a una AP, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponderá a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. ¿En qué casos es necesaria la aprobación previa para la delegación de competencias entre órganos relacionados jerárquicamente? Para la delegación de competencias entre órganos relacionados jerárquicamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y por el órgano máximo de dirección, en el caso de los OPP o ET. ¿Qué tipos de competencias no podrán ser objeto de delegación? A. Los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las TCAA y las asambleas legislativas de las TCAA. B. La adopción de disposiciones de carácter general. C. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. De las materias en que así se determine por norma con rango de ley. ¿Qué requisito debe cumplirse para revocar una delegación de competencias? La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. ¿Dónde deben publicarse las delegaciones de competencias y su revocación? Deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado, BOE, en el de la CA o en el de la provincia, según la APA a la que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de competencia de éste. ¿Qué sucede con las resoluciones administrativas adoptadas por delegación? Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. ¿Cuál es la excepción para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento? La circunstancia de que la norma reguladora del procedimiento prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento. Un trámite preceptivo es un procedimiento o proceso administrativo que debe seguirse de manera obligatoria, de acuerdo con la normativa legal o reglamentaria aplicable. En otras palabras, se trata de una etapa o paso que la administración pública o cualquier entidad gubernamental debe cumplir de manera ineludible antes de tomar ciertas decisiones, emitir actos administrativos, o llevar a cabo acciones específicas. ¿Bajo qué circunstancias se permite la delegación de competencias entre órganos de diferentes ministerios?
Es necesaria la aprobación previa del órgano superior del que dependa el órgano delegado. Delegado. ¿Qué tipos de órganos no pueden recibir instrucciones ni directrices de los órganos que han elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta? Los que prestan asistencia jurídica no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que han elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. ¿Qué es la avocación en el contexto administrativo? Es la posibilidad de que los órganos superiores se hagan cargo del conocimiento de uno o varios asuntos que normalmente corresponderían a sus órganos administrativos dependientes cuando circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo hagan conveniente. ¿En qué casos se permite la avocación de un asunto delegado? En el caso de la delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. ¿Qué requisito debe cumplirse al realizar la avocación de un asunto? La avocación de un asunto debe realizarse mediante un acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. ¿Cuál es el recurso posible contra el acuerdo de avocación? Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. ¿Qué son las encomiendas de gestión? Son la posibilidad de encomendar la realización de actividades materiales o técnicas de competencia de los órganos administrativos o de la SED a otros OPP o de la misma o de distinta AP, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Que no puede ser objeto de las encomiendas de gestión. Las prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. ¿Quién es responsable de dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico en las encomiendas de gestión? Es responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la actividad material objeto de encomienda. ¿Qué condiciones deben cumplirse para formalizar una encomienda de gestión entre órganos administrativos pertenecientes a la misma AP? En los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o entidades de derecho público intervinientes. Bien, aquí nos faltaba, decíamos que en caso que sean de la misma AP, acuerdo expreso. Claro, acuerdo expreso si no hay una normativa ya previa. Si hay una normativa, está regulado, lo primero es la normativa. Si no lo existe, el acuerdo expreso. El instrumento de formalización y su resolución deberá ser publicado para su eficacia. ¿Cómo se formalizan las encomiendas de gestión entre órganos de distintas administraciones? Mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el BOE, en el Boletín Oficial de la CA o en el de la provincia, según la AP a la que pertenezca el órgano encomendante. ¿Qué es la delegación de firma?
Permite que los titulares de órganos puedan delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados para la delegación de funciones. ¿Qué sucede con la competencia del órgano delegante en caso de delegación de firma? No altera la competencia del órgano delegante. ¿En qué casos se puede aplicar la suplencia? En casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación de los titulares de los órganos administrativos. ¿Quién designa al suplente en caso de que no se haya hecho una designación previa? Se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. ¿Qué sucede con la competencia del órgano suplido en caso de suplencia? La suplencia no altera la competencia del órgano suplido. ¿En qué situaciones se pueden suscitar conflictos de atribuciones? Los conflictos de atribuciones solo pueden suscitarse entre órganos de una misma AP no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Bien, no queda más que insistir en la importancia que tiene este tema. 1, 2, vamos a contar otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. O sea que hay una segura o dos en el examen. Va, pues muchas gracias. Seguiremos después hablando de los órganos colegiados. Lo vemos enseguida. Gracias por vuestra compañía y por escuchar esto. Ya sé que es un poco tabarra, pero es el examen.